Buenas tardes. En la tarde de hoy vamos a ver cómo es el mantenimiento, cuidado y cómo vamos a poder reproducir estas hermosas plantas que a veces tenemos en el jardín o dentro de nuestro domicilio, que son las azaleas. Las azaleas se dan en una variedad de colores bastante amplia. La paleta va desde las azaleas blancas hasta las de un color púrpura profundo, y acá tenemos dos variedades diferentes de una misma planta con flores. Esta tiene una flor lila y esta una flor que tiene, digamos, en su base blanco, y en la parte de afuera podríamos decir que es un rosado. Bien, veamos primero cuáles son las herramientas y los elementos que necesitamos para la tarea que vamos a desarrollar el día de hoy. Los elementos, digamos, herramientas, básicamente es una tijera de podar, un cuchillo, y después vamos a precisar algo de algodón, vinagre de alcohol, el que se consigue en cualquier comercio sin ningún tipo de limitaciones, es el vinagre tradicional que utilizamos para nuestras ensaladas. Y acá en este recipiente, que después lo vamos a utilizar, lo que tenemos ya es una medida de alcohol de 90 grados, el alcohol rectificado blanco, que se consigue en cualquier farmacia, digamos, o droguería, el alcohol común que utilizamos como desinfectante en nuestro domicilio. Agua y un recipiente en el cual vamos a poner la planta que vamos a multiplicar, y ya veremos cómo lo vamos a hacer. Bien, lo primero que tenemos que hacer es una mezcla de agua y alcohol. Como les dije, el alcohol de 90 grados ya está puesto en el recipiente. La medida serían 50 gramos de alcohol en 1 litro de agua, por lo cual este alcohol ya está medido, y le vamos a agregar el agua. Bien, una vez que le agregamos el agua, se mezcla muy rápidamente, no tiene ninguna dificultad para mezclarse y es absolutamente transparente, digamos, como es el alcohol y como es el agua. Bien, en este caso voy a utilizar un elemento o un recipiente que tiene un sistema de aspersión, pero cualquier recipiente, esto lo podemos preparar en una taza, en un jarrito, en cualquier recipiente que nos permita realizar la mezcla del alcohol con el agua para poder proceder a que las plantas durante el invierno, sobre todo, las estaciones que nos han ido, están muy estáticas, están muy quietas, tienen poco desarrollo vegetal, sobre todo si están adentro, y van acumulando polvo, digamos, en sus hojas, lo que hace que sean lugares propicios cuando empieza esta época del año, que es mucho más húmeda y de mayor temperatura, para que puedan desarrollarse en la parte superior de la hoja, de todas las plantas de interior sobre todo, hongos, digamos, que se nutren de ese polvo que se ha ido acumulando durante este tiempo, y a su vez la humedad, que es un poco más elevada, excesiva que lo normal. Y también sucede que los ácaros y otros insectos utilizan la debilidad de esa hoja para lastimarla, tomar de ella nutrientes de la parte de abajo, y le van haciendo pequeñas perforaciones que también generan, digamos, posteriores problemas de hongos o otras enfermedades. Entonces, todas las plantas de interiores, pero hoy vamos a hacerlo específicamente con estas azaleas que tienen algunas características especiales, es que debemos limpiarle las hojas. ¿Cómo? Por más que uno las riegue, y a veces las regamos mojando las hojas, que no es lo más apropiado, eso no alcanza para hacer una limpieza profunda de las hojas de las plantas. Por lo cual, con esta mezcla, que es inocua para la planta, pero muy, muy eficiente para la tarea que nosotros vamos a hacer, nosotros mojamos las hojas con la mezcla de agua y alcohol, como les había dicho, y hacia afuera pasamos el algodón, que absorbe el exceso de agua y alcohol, y a su vez va retirando todas las partículas de polvo
que pueden estar adheridas a las hojas. Si esto bien parece una tarea tediosa, digamos, dado que las azaleas tienen una multiplicidad de hojas muy importante, hay plantas con menos presencia de hojas y de hojas de mayor tamaño que nos permiten hacer esta tarea, digamos, en forma mucho más rápida y eficiente. Bien, cuando hacemos esta tarea, el alcohol, ¿cuál es la finalidad que tiene? La finalidad que tiene es, primero, permitir, digamos, que el agua pueda distribuirse más rápidamente sobre la superficie. Segundo, tiene una acción terapéutica porque el alcohol combate determinados hongos y algunos insectos que pueden estar en la presencia de la hoja. Y segundo, contribuye a la rápida evaporación del líquido a los efectos de que la hoja quede, digamos, limpia y brillante, mostrando todo su esplendor, pero básicamente lo que hicimos es permitirle que los poros que tiene la hoja por la cual respira queden abiertos y pueda, digamos, de esa manera empezar el desarrollo que tienen en esta época del año, que es mucho más rápido, más acelerado que en los meses que hemos pasado. Ahora hablemos de las características particulares que tienen las azaleas, digamos, como plantas ornamentales, tanto de interior como de exterior. Como verán ustedes, estas dos plantas, que son jóvenes, son plantas, digamos, que están en crecimiento, tienen una buena floración ya a esta altura y varios pimpollos en proyecto de abrirse como flores. ¿Por qué? Porque estas plantas han sido cuidadas desde su crecimiento de una forma particular para las azaleas, que nos permite tener este desarrollo a una temprana edad de desarrollo de la planta. Y la ciencia de esto consiste en simplemente que el suelo en el cual está asentada la planta tiene sus raíces, es tierra fértil con una buena proporción de materia orgánica, es tierra, digamos, común, de la que se puede conseguir aquí en cualquier comercio o en el propio suelo que tengamos en el jardín o en el fondo, con la particularidad que las tierras en el Uruguay mayoritariamente son de un pH neutro o alcalino, o sea, son tierras, digamos, que son aptas, diría yo, casi para el 99% de las plantas, pero para las azaleas en particular tienen una pequeña, digamos, corrección que hay que hacer del pH de la tierra a los efectos de que sea un pH ácido, que en estas latitudes no se da naturalmente. Es muy difícil conseguir una tierra con un pH ácido. Entonces, ¿cómo hacemos para lograr este resultado y corregir el pH del suelo del cual disponemos? Muy simple, muy económico. Conseguimos vinagre de alcohol, como les decía hoy, el que se vende naturalmente en todo comercio, el que utilizamos habitualmente para nuestras ensaladas, y lo único que haremos es vertirle una pequeña cantidad en la tierra. Lo que ustedes ven que está cayendo es agua, porque estas plantas necesitan algo que les voy a dar la explicación ahora. Le ponemos una pequeña dosis dependiendo del tamaño de la tierra, de la maceta en la cual está contenida la planta, o si estuviera en la tierra, primero la removemos, la humedecemos y le incorporamos una pequeña dosis de vinagre de alcohol. ¿Cada cuánto? En esta época del año, quizás cada mes y medio, 2 meses, necesite en un recipiente de este tamaño una medida más o menos de una cucharita de té generosa. Digo, en las épocas del año donde hay menos movimiento de tierra, quizás no necesite que se incorpore el vinagre. Con eso corregimos el pH del suelo, lo transformamos en un suelo más bien ácido, y para este tipo de planta eso es lo que hace que el crecimiento y sobre todo
el color verde intenso de las hojas y la floración sean más óptimas. O sea, resumiendo, podemos recuperar una mata de azaleas, que normalmente es una planta que se ha incorporado al paisaje nuestro y a nuestros hogares desde hace muchísimos años, pero a veces hay alguna planta envejecida que la gente pregunta ¿por qué no florece? Están las hojas, está la planta, la mata es grande, pero no florece de esta manera. Bueno, el problema es el pH del suelo. ¿Cómo lo corregimos? Simplemente con un poco de vinagre de alcohol. Eso corrige, es ecológico, no afecta al ambiente y va a favorecer el crecimiento de la planta. Ahora rápidamente vamos a ver cómo hacemos para multiplicar una azalea en estas latitudes. Ella termina su ciclo de floración y tiene algún tipo de semilla que no es apto para la reproducción. Entonces, ¿cómo logramos reproducir una mata de azalea que nos gusta, que queremos por su color, por su manera de crecer, que la queremos multiplicar? Bien, lo primero que hacemos es elegir un tallo que no tenga todavía flores, o sea que puede tener un pimpollo en la punta pero no tiene flores, y lo separamos de la planta. Vamos a elegir otro que tenga un pimpollo en ciernes, como es este. Cortamos, lo separamos de la planta con un corte limpio. Siempre los cortes tienen que ser limpios para evitar, digamos, que las plantas puedan ahí, en la que queda en la planta madre, pueda generar, digamos, una cicatrización o un problema de pérdida de savia en ese lugar. Le retiramos las últimas hojas de ese tallo para facilitar el crecimiento de las raíces. Esta ya estaba bastante limpia. Y procedemos a hacerle una pequeña incisión. Es un cuchillo común y corriente, podemos usar una navaja, cualquier elemento filoso. Le hacemos una pequeña incisión en el centro del tallo, como si fuera el eje del centro. Estos son tallos muy finos, pero podemos tener una azalea con más tiempo, con más años, y va a tener un tallo mucho más grueso. Pasamos a cortarla así en el medio. La abrimos de alguna manera. Lo que le estamos haciendo es provocándole una herida. ¿Para qué? Para que la planta, cuando quiera cicatrizar, va ahí a echar sus raíces. La depositamos en un recipiente y le ponemos agua. A esta agua, y favorece, digamos, el desarrollo de las plantas y sobre todo conserva por más tiempo en condiciones de uso el agua que está en el recipiente. Lo mismo puede utilizarse cuando ponemos flores en un florero, por ejemplo, teniendo las precauciones que hay que tener en esta época del año con el crecimiento del mosquito que transmite el dengue. Digamos que hay que renovar el agua habitualmente, pero si nosotros le ponemos una dosis de ácido acetil salicílico al agua, el agua se va a mantener sin corromperse durante más tiempo y a su vez, digamos, favorece de alguna manera el crecimiento de las plantas. El ácido acetil salicílico no es otra cosa que un viejo calmante que se utiliza desde hace mucho tiempo, digamos, en forma comercial tiene otro nombre, y a su vez es un derivado, digamos, de las ramas de los sauces, que de ahí fue de donde se sacó la sustancia química que se utiliza, digamos, para preparar ese calmante, digamos, que es de consumo general y se puede conseguir en cualquier comercio, pero la base es ácido acetil salicílico. Una vez que le ponemos eso acá, con el ácido o sin él, lo dejamos durante más o menos una semana a 10 días para que pueda empezar a desarrollar sus raíces, y posteriormente lo trasplantamos a un recipiente, mejor que directamente a la tierra, a una maceta en la cual va a empezar su desarrollo. Lo que sí, en esa maceta, cuando lo ponemos por primera vez, todavía no le agregamos el vinagre para acidificar el suelo, sino que lo mantenemos con el suelo normal, el que ya tenemos en uso corriente, el que usamos todos los días para nuestras plantas,
y con eso hasta que la planta empiece a desarrollarse. Una vez que empieza a desarrollarse, sí le empezamos a corregir el pH del suelo. Y la última recomendación para que nuestras azaleas se mantengan siempre, digamos, en este estado que nos produce, digamos, un placer en la vista verlas tan florecidas, lo que debemos hacer con las azaleas son dos cosas básicas. Lo primero, la tierra siempre tiene que estar húmeda, no mojada, pero sí húmeda. Ustedes vieron que yo a lo que levanté la maceta, cayeron unas pequeñas gotas del fondo de la maceta, del drenaje de la maceta, que es para que no se sature de agua el recipiente, pero tiene que estar húmeda. No son amigas de estar en suelo demasiado seco. Y a su vez, ellas funcionan mucho mejor a media sombra. O sea, si uno las pone a pleno sol, se van a desarrollar, tienen posibilidad de crecimiento, pero el pleno sol, y más con las características del sol en estas latitudes, digo, a veces afecta sobre todo la floración de la planta. Si la tenemos en una media sombra, tanto sea abajo de otros vegetales más grandes o en algún lugar donde en horas del día le pueda dar sombra, o dentro de la casa, que es obviamente un lugar de media sombra, ellas van a mantenerse, digamos, en este estado y van a poder, digamos, crecer. O sea, recuerden, limpiarle las hojas a todas las plantas, la podemos reproducir de esta manera acá y tenemos más cantidad de planta, y siempre corregimos el pH con un poco de vinagre. Por el día de hoy, muchísimas gracias.